Hola amigos de Táchira News, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast de Táchira News. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor periodista Gustavo Azócar, celebrando el mes del periodista. Estamos en junio y bueno, Gustavo Azócar también es papá. Así es. Y Viene, abuelo. ay, no, ya es un chocho. Estamos celebrando también el Día del Padre este domingo y bueno, queríamos que todos conocieran de dónde es Gustavo Azócar, quién es Gustavo Azócar. Y para los que no te conocen, deben ser muy pocos, porque Gustavo Azócar es un ícono para muchos, es una gran influencia para muchos, de verdad, mi admiración Gracias, particularmente. mi amor, gracias. Y bueno, que sean ellos los que te conozcan. Bienvenido. Erika, muchas gracias. De verdad que estoy contentísimo cuando me dijiste para hacer este podcast. Yo dije, wow, no, genial, qué bueno, de verdad que sí. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Bueno, yo tengo en este estado 35, casi 36 años. Parece mentira. Y yo siempre recuerdo que yo vine a San Cristóbal por una semana. Yo vine por una semana. Yo estaba en Caracas, estamos hablando del año 1988. 1988. Yo era estudiante del quinto año de comunicación social en la Universidad del Zulia, en Luz. Y comencé a hacer mis pasantías en la corresponsalía del diario El Nacional en Maracaibo. Siempre soñé con el Nacional, yo era admirador del Nacional, el Nacional era como mi referente periodístico. Y desde que estaba en primer año en la Escuela de Comunicación Social, yo decía, mi pasantía la voy a hacer en el Nacional, el Nacional, el Nacional. Bueno, metí los papeles, hice todo, me aprobaron la pasantía en la corresponsalía del Nacional, comencé a hacer mi pasantía. Y a los 3 meses, el jefe de corresponsalías del Nacional me llama y me dice, Gustavo, te vamos a prorrogar la pasantía, que eran 3 meses, pero queremos que te vengas a Caracas para que termines la pasantía en Caracas y hagas un curso con nosotros en el área económica, porque ellos perfilaron que yo tenía como que aptitudes y condiciones para lo económico y me gustaba la economía, sector petrolero, todas esas cosas. Obvio, yo sin pensarlo 2 veces digo, Caracas, allá vamos. y, me, Allá vamos, a y la me voy ciudad, para a la Caracas, capital. sí, me voy para Caracas, bueno, con mi mochila y mi cosa. Llego a Caracas, me instalo en el Nacional, en el área de economía, con unos maestros extraordinarios que tuve, Amado Fuguet, Cayetano Ramírez, que eran periodistas de una experiencia en el área económica impresionante. Y estando allí en economía, se produce aquel sonado caso del Amparo, aquí en Apure, en octubre del año 1988. Y en una de esas, el que estaba de corresponsal del Nacional, aquí en Táchira, el doctor Longobardo Lozada Roa, sufre un infarto. Le da un infarto a Longobardo Lozada, se enferma, lo hospitalizan, la corresponsalía se queda acéfala y entonces el jefe de corresponsalías, estando yo en Caracas, me dice, Gustavo, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Bueno, que se nos enfermó el corresponsal en Táchira y tenemos el caso del Amparo y no tenemos quien lo cubra. ¿Tú quisieras irte a San Cristóbal una semana mientras Longobardo se recupera y él retoma su corresponsalía? Yo le digo, sí, no tengo ningún problema, de verdad que yo era, tú sabes, todo terreno, vámonos para allá, qué Y chamo al carrizo. fin, chamo al Y fin. me pregunta, ¿tú conoces San Cristóbal? Y yo no conozco San Cristóbal, nunca he estado en San Cristóbal. Siempre he escuchado de San Cristóbal, la Vuelta al Táchira, la Feria Internacional de San Sebastián, pero jamás he estado en San Cristóbal. Bueno, dice, vete para tu casa, montate una mochila, un morral, una cosa, porque te vas mañana en la mañana. Bueno, listo. Llegué el 15 de noviembre de 1988. Pisé por primera vez tierra tachirense. 15 de noviembre de 1988 con una mochila porque yo venía por una semana. Me hospedé en el Hotel Horizonte, en la Quinta Avenida. Ahí llegué en pleno centro de San Cristóbal, una semana. Bueno, las semanas se me convirtieron en 36 años, 35, 36 años. ¿Solo por Te trabajo tengo te que... quedaste? No, sería mentira que dijera que era solo por trabajo. Yo llegué a trabajar, pero cuando yo llegué a San Cristóbal, yo llegué y quedé impactado, la ciudad me impactó, una ciudad limpia, hermosa, verde por todos lados,
nublado, frío. Yo recuerdo que llegué a Santo Domingo y llegué con medio calorcito. Pero a la semana empezó a llover en San Cristóbal y aquel frío y la neblina. Y yo no había traído ropa, Suéter, suéter nada. ni nada. Entonces yo corriendo a comprar suéter con de tortuga y chaquetas y la cosa. Entonces el clima de San Cristóbal me encantó, el verdor, el verde que tú veías por todos lados, la gente que me recibió. Yo recuerdo que la primera persona que me recibió en San Cristóbal, en el aeropuerto de Santo Domingo, fue el fotógrafo Lorenzo García Ramírez. Alma bendita, que Dios lo tenga en la gloria. Lorenzo se marchó hace más o menos 10 años, fotógrafo del Diario Católico, fotógrafo del Nacional, mi gran amigo de toda la vida. Me fue a buscar a Santo Domingo y fue el que me mostró la ciudad y el que me orientó para que yo me instalara aquí. Mi secretaria en la corresponsalía del Nacional, Nilda La Cruz, también excelente. No, y empecé a conocer gente y tal, y qué sé yo. Y entonces pasó una semana y el Que se caso del Amparo convirtió. seguía, y 2 semanas, y 3 semanas, y 4 semanas, y pasaban dos cosas, que el caso seguía y que yo no me quería ir. O sea, yo estaba feliz Cómodo, estabas aquí, cómodo. cómodo, muerto de la risa, disfrutándome la ciudad, como no tienes ni idea. Y entonces se combinaron ambas cosas. El caso del Amparo siguió, y de hecho siguió hasta 1990 prácticamente, y yo estaba demasiado a gusto con el trabajo y con la ciudad. Yo recuerdo que yo llamé a mi esposa y le dije el 15 de diciembre, ya tenía un mes, y le digo, mira, esto se va a prolongar aquí. Yo creo que me voy a quedar más tiempo porque el trabajo sigue. Entonces ella me dice, bueno, pues si te gusta y está todo bien, bueno, nos quedamos allá. Entonces planificamos para que ella se viniera en el mes de enero. Pasamos Navidades, tal, nos regresamos. Cuando yo regresé en enero de ese año, ya regresé con mi esposa. Y a mi esposa le En pasó lo feriada, mismo. de paso. Claro, le pasó lo mismo y quedó tan impactada como yo. Y digo, no, esta ciudad es hermosa y esto es muy lindo, y esto es muy bonito. Imagínate, veníamos de Maracaibo, temperatura 40 grados a la sombra. Literal. Y llegamos aquí, definitivamente dijimos, bueno, que vamos a quedarnos aquí. Como a los 6 meses, yo le informé al periódico que ya yo no quería volver a Caracas, que yo quería quedarme aquí, y le pedí al periódico que me quería quedar como corresponsal, que no había ningún problema, pero que yo quería seguir aquí. Y bueno, 30 y pico de años tengo aquí, Ya tiene. ¿verdad? Ya tengo Ya es un gocho adoptado. hijos nacidos aquí, nietos nacidos aquí en San Cristóbal, y como digo yo, bueno, ya tengo mi nacionalidad y mi pasaporte Ya es un gocho. gocho. Y yo dije, pónganme ahí el primer gocho negro aquí. Profe, el periodismo, usted habla del caso del Amparo, fue un trabajo de investigación largo, pero actualmente el periodismo da para esos trabajos de investigación. No, 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 evidentemente no. Ha habido un cambio radical entre el periodismo que yo hice en 1988, 90, al periodismo que se hace hoy en día, por diversas razones. Primero, el periodismo que hicimos nosotros, tanto en radio como en prensa escrita, como en televisión, obviamente hicimos un periodismo donde no existía redes sociales. No existía Twitter, no existía Facebook, no existía Instagram, no había YouTube, no había TikTok, no había nada de eso que tenemos ahora, no existían los podcasts. Entonces, era un periodismo diferente, totalmente diferente. Las redes sociales cambiaron la forma de hacer periodismo para siempre. Y yo diría que el periodismo ha sufrido dos grandes transformaciones. La primera gran transformación fue esa, la llegada de las redes sociales y cómo las redes sociales producen una ruptura entre una forma de hacer periodismo y la nueva forma de hacer periodismo. Y ahora se está produciendo otra gran ruptura con el periodismo, con la llegada de la inteligencia artificial, que también va a impactar muchísimo el periodismo que hemos venido haciendo. Entonces, y han sido dos transformaciones muy rápidas, muy rápidas. Es decir, si tú te pones a ver la transformación del periodismo que se hizo, por lo menos en 1900, al periodismo que hicimos en la década de los años 60, de los años 70, ¿verdad? Allí hubo transformaciones, evidentemente las hubo, porque pasamos de la imprenta
a la llegada de lo que fue la radio, a la llegada de la televisión, el impacto que produjo la llegada de la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Para lo que era el periodismo, las transmisiones, la llegada del satélite, cuando empezamos a hacer transmisiones en vivo, vía satélite, que tú podías estar viendo lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Nosotros vimos las caídas de las torres en directo. En directo, todo el mundo vio cómo se desplomaron las torres del Trade World Center. Entonces, eso era un cambio totalmente radical en la manera de hacer periodismo. Ahorita Y el ahora mismo- este cambio Ajá. de la llegada de la inteligencia artificial y de cómo las redes prácticamente lo han copado todo, pues está poniendo en jaque al periodismo impreso. El periodismo impreso está en vías de extinción. El periodismo impreso está en vías de extinción. Ya tenemos que empezar a despedirnos de los periódicos impresos, de las revistas impresas, tenemos que despedirnos de eso. El periodismo que hacíamos en televisión está en vías de extinción. Está en vías de extinción. Ya tú no tienes que esperar el noticiero de las 10 de la noche, ni de las 11 de la noche para ver qué pasó. Antes, ¿qué hacíamos? A las 10 de la noche, después de la novela, había que ver las noticias, porque era la manera de enterarte qué estaba pasando. Bueno, ya no. La noticia te llega cada 5 segundos, cada 3 segundos a tu teléfono celular te está llegando y te están enviando actualizaciones. Inmediatez o viral. Claro, así es, inmediatez, viralidad. Entonces, todo eso de alguna manera conspira contra el periodismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las noticias que están llegando vía redes sociales no las suben los periodistas, las sube un ciudadano común. El ciudadano común que está transitando por la avenida Ferrero Tamayo y que vio el choque, el accidente, grabó y lo subió. No te pregunta a ti, no te llama, Erika, tengo un video, Azócar, tengo un video para que... No, no, él lo sube. Y entonces nosotros nos alimentamos de lo que ese ciudadano subió. ¿Entiendes? Entonces, es decir, nos guste o no nos guste, está llegando una transformación vertiginosa en la manera como nosotros conocimos y aprendimos a hacer el periodismo, que obliga a las escuelas de periodismo, por ejemplo, a replantearse, a repensarse. Ya no puedes dar una clase de periodismo como la que yo daba en la Universidad de los Andes, ¿verdad? En el año 2000, ¿verdad? No, ya definitivamente no se Pero puede. es necesario ¿Ok? profesionalizarse. Por Eso no supuesto. quiere decir que cualquiera puede No, ser no, no, periodista. por supuesto. Tú tienes que formar al periodista. Tienes que educar al periodista, tienes que capacitar a un periodista y a un reportero sobre el uso de las técnicas, la presentación de una noticia, de un reportaje, de un gran reportaje, de una crónica, etcétera, etcétera. La forma como se redactaba en un medio impreso no es la misma como se redacta en la radio, ni la misma como se redacta en televisión, ni la Ni misma en como las se redacta en redes. una red social. Tienes que aprenderlo, eso es cierto. La manera como se edita un video, el video que editabas para televisión, ahora resulta que tienes que editar un video para una red social en un formato distinto. Entonces, todo eso tienes que enseñarlo. Es decir, no significa que la carrera de periodismo desaparece. No, no desaparece. Pero si no se actualiza y no se actualiza permanentemente todos los días, porque cada día va surgiendo cosas nuevas, y tienes una competencia en la calle, hay mucha gente que quiere hacer periodismo sin haber estudiado periodismo. Sí lo hay. ¿Verdad? Sí, Muchísimo. claro. Y ahora tienes a los influencers, que son influencers, yo digo, hay buena influencia y muy mala influencia. Entonces, cuando le dicen a este muchacho Leito, que está en Estados Unidos, que es un muchacho delincuente antisocial, y dicen, Leito el influencer, yo siempre digo, corrección. Corrección. Leito, el mal La influencer. influencia. Póngale el mal influencer. La mala influencia, Porque hay definitivamente. mala influencia, ¿verdad? Y hay la influencia buena en todo caso. Entonces, los influencers podrán ser influencers, pero no pueden ser periodistas. Y lo que hacen la mayoría de los influencers no es periodismo. Entonces, cuidado. Nunca confundir una cosa con la otra. Terrible lo que está pasando, la desinformación. Hay mucha más desinformación en las redes sociales que información. Total. Y el ciudadano de a pie tiene que aprender, y nosotros estamos ahí para enseñarle a diferenciar y a descubrir quién está desinformando y quién está informando. Porque hay mucha desinformación, hay mucho laboratorio, hay muchas bodegas, hay muchas granjas, hay muchos bots
¿verdad? Generando desinformación, confundiendo a la gente, diciéndole mentiras, Y los el fake medios, news. algunos medios se prestan para Y divulgar. algunos medios se prestan para eso. El que tiene mucho dinero también tiene plata para montar sus redes y para hacer lo que le venga en gana en las redes. Entonces, obviamente ahora, hoy día, hacer periodismo es más complicado, informar es más complicado, competir contra la desinformación es mucho más complicado. Entonces, ahora tenemos más trabajo. De Total. alguna manera tenemos mucho más trabajo del que teníamos antes. La ULA. ¿Qué es para usted la ULA? La ULA sigue siendo mi casa. La ULA será mi casa por los siglos de los siglos. Amén. Será mi casa. Yo comencé a dar clases en la ULA en junio de 1991. Me retiré, me jubilé de la ULA en julio de 2017, hace ya 7 años. Con el dolor de mi alma me fui de la universidad porque, bueno, por dos razones. La primera es que uno tiene que entender cuando ya hay una etapa que ya quemaste. Son Sí, ciclos. son ciclos. Y yo juzgué que mi etapa como profesor y como docente en la ULA había llegado a su fin. 27 años dando clase y dijo, creo que ya di lo que tenía que dar, ¿verdad? Y había que darle paso, obviamente, a otra generación de profesores, de docentes que estaban allí. Segundo, porque tú siempre estás en la búsqueda de otra cosa. O sea, yo jugué que llegaba la hora de hacer otra cosa, de dedicarme a otra cosa. Tenía ya más o menos unos años en el mundo de la consultoría política. Tuve la gran oportunidad de estar durante 10 años haciendo consultoría política en Estados Unidos, en República Dominicana, en México, en Ecuador, en Curazao, en Colombia, en Panamá. Estuve en ¿Y 10 aquí en países, Venezuela? aquí también, y Ah, en 10 países haciendo consultoría política, aprendiendo de cómo se hace una campaña electoral. En algunas ganamos, en otras perdimos, pero bueno, se aprende de cuando gana, se aprende también cuando pierde. Y eso me abrió un mundo, obviamente, afuera, de relaciones que todavía conservo. Sigo teniendo clientes y amigos en Estados Unidos, tengo clientes y amigos en Colombia, tengo clientes y amigos en México, tengo clientes y amigos en Perú y en Ecuador a los que sigo asesorando vía online, ¿ok? Y ese es el mundo, digamos, al que me he dedicado, el mundo de dictar conferencias. He tenido la gran fortuna de dictar conferencias en universidades en 10 países, de dar clases en universidades en 10 países, obviamente Venezuela, pero también en Colombia, en Panamá, hasta en Asunción, Paraguay, fui a dar conferencias. Y eso te abre un mundo de posibilidades y de cosas que tú vas descubriendo poco a poco, ¿entiendes? Pero eso no hace que yo olvide mis raíces y no hace que yo olvide mi condición de profesor de la Universidad de los Andes durante 27 años, los cuales disfruté de una manera enorme. A cada rincón de Venezuela donde voy me consigo siempre un alumno. Ayer estuve en Cúcuta, en norte de Santander, y me reuní con 4 alumnos de 4 generaciones distintas que hoy día están trabajando en medios colombianos. De verdad que fue una gratísima sorpresa. Cuando voy a Estados Unidos me consigo alumnos, cuando voy a Panamá me consigo alumnos, cuando estaba en República Dominicana me consigo alumnos, en México me consigo alumnos. Y digo, bueno, claro, di clases 27 años, en un promedio de 100 alumnos por año. Hay 2.700 muchachos a los que yo les di clases, por ahí están, regados por el mundo. por ahí Y de están. verdad que, bueno, yo digo que en algún momento, Dios lo permita, a lo mejor yo vuelvo a la universidad a dictar clases ya seguramente a nivel de posgrado, a nivel de doctorado, porque yo espero y aspiro que la universidad pueda tener su doctorado en periodismo y muchos posgrados en periodismo y maestrías en periodismo, y seguramente yo regresaré a la Universidad de los Andes a volver a dar clases, que es lo que de verdad siempre lo disfruté y siempre lo voy a seguir disfrutando. Profe, ¿ha tenido la oportunidad de viajar, de trabajar por fuera? ¿Y sigue así? Sí, sí, yo he tenido la diosa fortuna y la providencia me ha premiado con la oportunidad de trabajar afuera. Yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, hice una maestría en comunicación política y estrategia en la Universidad George Washington, en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde estudié durante 3 años, hice un diplomado de 1 año, después hice una maestría de 2 años, y eso me permitió conectarme con una empresa consultora en materia política que me llevó a México durante 2, 3 años, y después con esa misma consultora fui a trabajar en Estados Unidos, en el estado de la Florida, y con esa misma consultora pude ir a Panamá,
y pude ir a República Dominicana, y pude ir a Asunción, Paraguay, y pude estar en Curazao, y en Ecuador, y en Perú. Pero regresó. Pero ¿qué ocurre? Yo siempre he tenido claro que yo no quiero vivir afuera. Una cosa es que yo trabaje afuera y otra cosa es que yo quiera vivir afuera. Yo quiero seguir viviendo en Venezuela, quiero seguir viviendo en San Cristóbal. Aquí eché raíces, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, dos de mis hijos están aquí. Mi hija, la mayor, está en Estados Unidos con el mayor de mis nietos. El menor de mi nieto está aquí. Mi mamá, Rosa, la señora Rosa, que acaba de cumplir 85 años, está en Barcelona, Anzoátegui. Mis hermanos están, unos en Barcelona, otros en Maracaibo, otros en Bolívar. Somos 9 hermanos y 8 de mis hermanos siguen aquí. Entonces, eso te produce un arraigo a tu tierra. Es decir, yo quiero seguir aquí, yo quiero morir aquí y quiero los años que Dios me tenga por delante, vivirlos acá. En medio de lo que sea, dificultades, sí, problemas, sí. Y uno siempre tiene que mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, no te puedes. Primero, una de las cosas que he aprendido es a no andar la quejadera. Y es uno de los consejos que yo trato de darle a la gente. La quejadera no sirve de nada. No sirve de nada. Estarte quejando, eso lo que hace es que te deja anclado, ¿no? Tienes que superarlo y buscar la manera, resiliencia y buscar la manera de sobreponerte a los Superar ese problemas, obstáculo. superar los obstáculos. Bueno, que no hay luz, ya veremos cómo lo resolvemos. Que no hay agua, ya veremos cómo lo resolvemos. ¿Entiendes? Y avanzar, no quedarte. Es muy bueno salir de lo que llamamos la zona de confort, pero salir de la zona de confort no significa que te tengas que mudar. Salir de la zona de confort significa buscar nuevas oportunidades de trabajo. Reinventarte, es muy importante reinventarse, reinventarte, buscar otras opciones, otros modelos de negocio, lo que yo llamo abrir diferentes unidades de producción. Bueno, y el periodista tiene esa faceta, eso Por lo puede hacer supuesto que la muchas cosas. tiene, pero tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, en la medida en que tu actitud es propositiva, ¿verdad? Propositiva, cada día, ¿verdad? Es un día para aprovecharlo, para sumar, para buscar qué hacer, para repensar, para replantearte. Muchas veces los obstáculos están aquí. Aquí el peor obstáculo es mental, ¿entiendes? Hay gente que no está encerrada en San Cristóbal, está encerrada aquí. Entonces, si tú abres la mente y empiezas a ver el mundo, ¿verdad? En 360 grados y mira todo lo que tienes alrededor y todas las grandes oportunidades que todos los días se abren, porque se abren nuevas oportunidades, el secreto es visualizar esas nuevas oportunidades. ¿Dónde están? ¿Y cómo me puedo insertar yo allí? ¿Entiendes? Entonces, someterse, yo creo que cada uno de nosotros, llegado el momento, entender que vas quemando etapas, ¿verdad? A los 20 años que mates una etapa, a los 30 años que mates una etapa, a los 40 años que mates una etapa, a los 50 años que mates una etapa, a los 60 años que mates etapas, vas quemando esa etapa, son como escalones, 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 escalones que te van llevando hasta que tú finalmente dices, ok, llegué más o menos a donde quería estar, tengo un poco lo que quería estar, tengo libertad, tengo conocimiento, tengo cosas que puedo perfectamente enseñar. Eso es lo que llamamos un proceso de reingeniería personal. ¿Y tú crees que has Sí, logrado donde estás bien? a mí me ocurrió algo que definitivamente me cambió la vida. Me cambió la vida el haber estado preso durante 8 meses en el año 2010, que estuve 8 meses detenido por causas que la gente perfectamente conoce, un juicio totalmente político, etcétera, etcétera. Esos 8 meses en prisión en el Centro Penitenciario de Occidente produjeron una ruptura total y absoluta en mi manera de ver el mundo. Es decir, me di cuenta de lo frágiles que somos muy frágiles. O sea, porque yo decía, yo ayer estaba en la calle y ya no lo estoy. Y no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, encerrado. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Finalmente fueron 8 meses. Cuando yo salí de prisión, yo era definitivamente otro. O sea, ya había un Gustavo Azócar que yo había decidido dejar atrás y había otro Gustavo Azócar que dijo, epa, aquí hay que empezar a hacer cosas diferentes porque la vida se te va así, se te puede ir en un instante. Entonces dije, nada de perder más tiempo. O sea, lo primero que me propuse fue dejar de perder tiempo. Perdónenme la frase porque va a sonar escatológica. Dejar de perder el tiempo en pendejada. Total. Dejar de perder el tiempo en pendejada.
y empezar a pensar en grande. ¿Qué es lo que yo quiero hacer realmente? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuántos años me quedan? Porque yo digo, bueno, tengo 40, tengo 50, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Tiene ¿Entiendes? 40, tiene ¿Ok? 40. Entonces dije, no, y pasé, como que dice, el switch, ¿verdad? Y dije, de esto no más, y a partir de este momento me dedico a esto. Y empecé a someterme a ese proceso de reingeniería en lo personal, en lo individual, en lo emocional, en lo profesional. Y fue cuando dije, de hecho, yo salí de prisión en el año 2010 y 6 meses después ya estaba en Estados Unidos inscribiéndome en mi diplomado. Dije, me voy a Estados Unidos a formarme, mi diplomado de 1 año. Terminé el diplomado, mi maestría de 2 años. Terminé la maestría y empecé a pensar en mi doctorado. Y dije, tengo que hacer un doctorado en lo que quiero, ciencias políticas, Y a los 2 años empecé a hacer mi doctorado en ciencias políticas. Es decir, salí de prisión con una mentalidad totalmente A comerte el diferente. mundo. Ah, exactamente. La hora de comerse el mundo, vamos a trabajar, dejemos la quejadera, dejemos de estar pensando en pendejadas y avancemos. Y avancemos al próximo nivel. Independencia profesional, independencia económica, independencia intelectual. Que cada bolívar que te ganes, que cada dólar que te ganes sea tuyo. Decidí dejar de ser empleado. Cuando salí de prisión dije, no voy a volver a ser empleado de nadie, voy a ser empleado mío. Ahora yo soy el jefe, yo soy o sea, yo. Pongo el horario. Y listo, y yo dispongo de mi horario y dispongo de mis cosas. Entonces, a partir de ese momento, tú notas obviamente que tu vida y tu mundo cambia totalmente. Entonces, el consejo que yo puedo darle a la gente es ese, reingeniería, deja de estar culpando a los demás por lo que te está pasando, porque es muy cómodo, ¿verdad? Siempre buscar responsables donde no los hay. No, que es que la culpa la tiene fulano, mengano. No, 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 olvídate de eso. Y es el ¿Verdad? país. Sí, Es el país que está caótico. el país, que la culpa es del país, que yo me voy. Bueno, hay mucha gente que se fue y seguramente le fue bien, pero hay mucha gente que se fue y no le fue bien y está regresando, ¿verdad? Y está regresando con el rabo entre las piernas, porque lo que tenía lo Lo vendió, vendió. Salió se quedó corriendo. sin nada, le vendieron el cuento chino de que allá afuera, tú sabes, el sueño americano, la vaina, no sé qué, el pato y la guacharaca, y resultó que no era así, ¿entiendes? Porque el hecho de que a alguien le haya ido bien no significa que a ti también te va a ir bien, como el hecho de que a alguien le haya ido mal no significa que a ti también te va a ir mal, es decir, es como una lotería. Pero es decir, haz tu proceso de reingeniería personal, ¿verdad? Y deja de quejarte, búscale un propósito a tu vida, ¿verdad? Piensa en lo que llamamos tu legado, cuál va a ser tu legado, qué vas a dejar aquí cuando te vayas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde quieres estar? ¿A dónde te ves tú dentro de 10 años? Comienza a preguntarte dónde voy a estar dentro de 10 años, dónde voy a estar dentro de 20 años, qué quiero hacer con mi vida a partir de este momento y empieza a trabajar. A raíz de su carrera y sobre todo en ese episodio de estar detenido, ¿tuvo miedo en algún momento Gustavo Zócaro? Siempre estás en una prisión, obviamente, estás en una prisión con presos comunes, con gente que tú no conoces. Es decir, yo no estuve recluido en el Hilton, ni en el Hampton, ni en el Holiday Inn, ¿verdad? Estaba en una prisión con presos comunes, ¿verdad? Y obviamente eso de por sí te produce, tú sabes, el temor natural de que estás en un ambiente que tú no controlas y que tú no dominas. Y luego, en los 8 meses que yo estuve allí recluido, hubo un incidente que yo muy poco lo he contado, ¿verdad? Hubo un incidente que estuvo a punto de atentar contra mi vida, ¿verdad? Eso lo tengo yo escrito en un libro que estoy tratando de terminar desde hace como 3 años y no lo he terminado finalmente. Un incidente porque estando yo en prisión, hubo 2 personas que fueron a atentar contra mi vida, estando yo recluido ahí, ¿verdad? Y descubrimos quiénes eran las personas y logramos detener a tiempo lo que pudo haber sido un atentado contra mi vida porque primero Dios me protegió, la Virgen María también me protegió y segundo porque yo logré hacer allí unos amigos que también me protegieron y que evitaron que esas 2 personas que iban a atentar contra mi vida pudieran llegar donde yo estaba. Si a mí 2, 3 minutos antes de que esas personas subieran a la celda donde yo estaba, no me advierten
y no me dicen, señora Salga de Zócar, aquí. no, enciérrese, enciérrese, bote la llave y escóndase, ¿verdad? Ahí pudo haber ocurrido cualquier cosa. Por fortuna, alguien me dijo, señora Zócar, enciérrese en su celda, no escóndase debajo de la cama, ¿verdad? Porque hay dos personas que van subiendo la escalera y no van con buenas intenciones, ¿ok? Y preguntaron abajo si arriba estaba Zócar, es decir, entonces, obvio, yo llegué, me encerré, me metí debajo de la cama y me quedé allí hasta que pasó, como quien dice, el peligro. Pasó el peligro. Ese fue el único incidente en el que yo realmente sentí por un momento que mi vida estaba en riesgo. Posteriormente logramos investigar quiénes eran las personas, logramos investigar qué era lo que querían, qué era lo que buscaban. Yo logré incluso determinar quién eran las personas que los había enviado, ¿verdad? Todo eso lo voy a contar en el libro, de modo que no te quiero dar la primicia porque lo No. contaré en el libro Estaremos pendientes que en entonces algún del momento va a lanzamiento salir, del libro. ¿verdad? Fue el único momento en el que realmente sentí peligro y temor por mi vida y obviamente hizo que yo tomara un poco más de medidas de seguridad con relación al sitio donde me encontraba. De resto, procuré pasar esos 8 meses allí tranquilo, aprendiendo, leyendo. Yo armé una biblioteca con los 108 libros que me regalaron en los 8 meses que tuve en prisión. En los 8 meses que tuve recluido me regalaron 108 ¿Y los libros logró leer y todos? los leí todos y los tengo en una parte de mi biblioteca, aparte de mi estudio, donde están los 108 libros que me regalaron durante los 8 meses que estuve en prisión. Profe, la educación en la ULA, pues usted pudo ver durante tantos años cómo ha cambiado. Ahorita, pues, muchos jóvenes están culminando carrera escolar, ya haciendo bachilleres, y todavía no deciden, no definen qué quieren estudiar. ¿Usted qué pudiera decirle a esos muchachos o cuáles serían sus recomendaciones? Mira, la educación también ha cambiado. Ha dado un giro que yo diría como un giro como de 180 grados. La educación que tuvimos antes. Yo siempre me siento orgulloso y lo digo, pero hinchado de orgullo. Yo digo que yo soy producto de escuela pública, liceo público y universidad pública. Yo estudié en una escuela pública en Barcelona, Anzoátegui, en un liceo público en Barcelona, Estado Anzoátegui, y en una universidad pública en Maracaibo, Estados Unidos. Y la educación que yo recibí en la escuela, en el liceo y en la universidad era una educación de primera y de una altísima calidad. Si yo no hubiese tenido maestros como mi maestra Blanca Solórzano en la Escuela República de Chile en Barcelona, si yo no hubiese tenido un profesor como mi profesor Héctor Guaramata en la Escuela Técnica Comercial Felipe Guevara Rojas en Barcelona, Anzoátegui, y si yo no hubiese tenido una profesora como Marta Colomina de Rivera en la Universidad del Zulia, quizás la formación que yo hubiese tenido no sería igual. Fíjate que recuerdo a mis maestros, a mis profesores en los ciclos en los que fui pasando. Ahora la educación tiene un gran problema. El primer problema de nuestra educación es que tenemos educadores muy mal pagados. Ese es el principal problema de nuestra educación. No tienen motivación. Que tienes a un docente muy mal remunerado, muy mal pagado, que está pasando penurias y muchas dificultades para poder llegar a dar clase. Y ese profesor mal pagado y mal remunerado tiene que estar matando tigres para resolver sus problemas económicos. El día a día. El Claro. día a día. O sea, ese profesor está en el aula de clase intentando dar clases, pero la mente está pensando en que tengo que resolver para poder llevar el almuerzo, la cena, para pagar el alquiler, para arreglar el carro, para no sé qué. O sea, entonces no tienes a un profesor, a un maestro 100% concentrado en lo que tiene que estar concentrado el maestro, que es en educar, ¿verdad? Entonces, la raíz del problema, el origen del problema es un educador mal pagado, mal remunerado, que no tiene estímulo, que no se siente recompensado por el esfuerzo que está haciendo y que tiene que compartir los tiempos en una cosa y en la otra. Segundo problema, nuestra infraestructura educativa está en muy mal estado. Escuelas totalmente desvencijadas,
donde se está cayendo el techo, donde los baños no sirven, donde no hay insumo, donde no hay un pizarrón, donde no hay una tiza, donde no hay un marcador, donde no hay un buen internet, donde el agua falla, donde la luz falla, donde las condiciones... yo me imagino dar clases en Maracaibo, en una clase, en un aula en Maracaibo donde no hay aire acondicionado, donde no hay ventilación, ¿verdad? O dar clases en alguna escuela de Caracas donde no hay, el problema del agua en Caracas es gravísimo. En una escuela en Caracas donde no hay agua, donde no puedes utilizar el sanitario porque el sanitario apesta, ¿verdad? El tema de que las bibliotecas se volvieron obsoletas porque ya todo está en internet, digital. Ya todo está en el mundo digital. Entonces, es decir, nuestra educación se quedó atrás. Se quedó atrás, le pagamos mal a los maestros, nuestras instalaciones no están buenas, nuestras bibliotecas no están buenas, nuestras escuelas no están donde tienen que estar, nuestras universidades no están en condiciones como las que quisiéramos estar. Aquí está la ULA, a mí me da dolor. Yo fui a la ULA hace un mes y me dio dolor ver la situación en la que está la Universidad de los Andes Táchira. Pero también fui a la ULA Mérida. Y en la ULA Mérida también me dio muchísimo dolor ver la condición en la que se encuentra la Universidad de los Andes en Mérida. Entonces, es la escuela, es el liceo, es la universidad, es la educación que se está desmoronando. Entonces, si a eso le sumas el hecho de que los muchachos están totalmente desorientados, no saben qué estudiar, pero no solamente que no saben qué estudiar, no saben para qué estudiar. Porque más de un muchacho le pregunta a su papá, papá, ¿qué voy a estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué? Dicen, ¿Sí? ¿para qué? Te hacen esa pregunta, ¿para qué voy a estudiar? Ajá, yo me voy a graduar de ingeniero. ¿Para qué? ¿Dónde voy a trabajar como ingeniero? ¿Dónde voy a trabajar como médico? ¿Dónde voy a trabajar como bioanalista? ¿Dónde voy a trabajar como periodista? ¿Dónde, no, o sea, puede que consigan el trabajo, pero no será bien remunerado. Pero no será bien. Bueno, es que ese es justamente uno de los principales estímulos, ¿verdad? Tú estudias primero por vocación. Yo quería ser periodista y siempre lo quise hacer. Pero primero porque tenía la vocación y me gustaba ser periodista. Pero yo sabía que siendo periodista podía alcanzar objetivos económicos, una buena remuneración, como en efecto la tuve en el Nacional, en el Universal, en Radio Caracas Televisión o en la universidad. Hay gente que no recuerda que cuando yo comencé a dar clases en la universidad en la década de los 90, el sueldo de un profesor en la Universidad de los Andes en la década de los 90 equivalía a $2.500. Sí, y se vive muy bien con $2.500. Eran $2.500 en bolívares lo que le pagaban a uno. Y yo era millonario, yo me acuerdo, era profesor universitario. O sea, con eso compré casa, compré carro, salía de vacaciones con mi sueldo de profesor. ¿Y recuerda cuándo fue su liquidación? Así, bueno, la liquidación que me dieron a mí en la universidad, que de hecho nunca la fui a cobrar, eran 1.500 bolívares. Después de 27 años de servicio. Ese dinero se quedó en una cuenta del Banco Mercantil porque yo dije, era más el papeleo que tenían que sacar para ir a buscar los reales que lo que me iban a dar realmente en lo real. Entonces, el problema de nuestra educación es estructural. Es estructural. Tenemos un problema con los maestros, con los docentes, tenemos un problema con los estudiantes, con los alumnos, tenemos un problema con las instalaciones, tenemos un problema con los presupuestos, con el financiamiento, tenemos un problema con el pensum de estudio. La mayoría de los pensas de estudio están desfasados, desactualizados. A los muchachos le están dando en las escuelas y en el liceo cosas que no les sirven absolutamente para nada. Son pensas que están ideologizados. O sea, le han metido política y le han metido ideología a los muchachos, ¿verdad? Y todo eso conspira contra una buena educación. Cuando en Venezuela se produzca, y Dios quiera sea pronto, un cambio de gobierno, una de las primeras áreas en las que ese gobierno va a tener que trabajar y trabajar duro es en el área educativa. Aquí la reforma educativa que viene tiene que venir a todos los niveles, desde el preescolar para arriba. Las universidades, el pensum de estudio de comunicación social, de medicina, de ingeniería, de un montón de cosas, ¿verdad? Mira, a mí me da terror pensar a veces algunas cosas. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y hacia dónde vamos nosotros? El mundo ahorita está montado, imagínate, hay una competencia para ver quién llega primero a Marte. O sea, hay una competencia para ver quién llega primero a Marte. Porque la humanidad quiere conquistar Marte, quiere poblar Marte y quiere montar una base en la Luna. Vienen los viajes espaciales, o sea,
mira hacia dónde va el mundo. La inteligencia artificial, mira hacia dónde va el mundo. Entonces tú te paras aquí y miras para allá y tú dices, mira para dónde va el mundo. Y luego te miras para acá y miras hacia dónde vamos nosotros. Tú dices, yo creo que Vamos al lado contrario. nosotros vamos hacia el lado contrario. O sea, nosotros vamos para allá y el mundo va para allá. Entonces, tenemos que producir como un alto, hey, stop, porque definitivamente nosotros estamos hacia el lado que no es. Estamos hacia el lado que no, el mundo va para allá y tú estás empeñado en ir para acá. Entonces, si no te montas en la onda en el que el mundo va para allá y tú tienes que empezar a transitar para donde va el mundo, ¿verdad? Que el mundo va a la Luna, el mundo va a Marte, el mundo está buscando un planeta que se parezca a la Tierra, que tenga las mismas condiciones para poder, para que la próxima generación... Más bien vaya para allá. Alguien preguntaba en estos días, ¿dónde están los extraterrestres? Nosotros vamos a ser los próximos extraterrestres. O sea, la raza humana es la que va a ser el extraterrestre y va a ser la que va a empezar a conquistar muchos espacios, ¿entiendes? Entonces, Profe, ya para ir terminando, porque, pero el tiempo es muy corto. Los venezolanos que están esperando ese cambio que usted menciona y que están así, como que vamos a ver qué pasa. ¿Qué les dice usted a esos venezolanos? lo primero que hay que decirle a los venezolanos es que el cambio en Venezuela no se produce si cada venezolano no cambia. O sea, el país no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Es decir, lo primero es que nosotros cambiemos. Tenemos que cambiar definitivamente nuestra forma de ver el país, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver nuestra ciudad, nuestra forma de ver nuestro estado, ¿verdad? Y entender que el mundo no deja de girar por lo que pase aquí. El mundo sigue girando. Sigue habiendo movimiento de rotación y sigue habiendo movimiento de traslación. Las tierras se siguen moviendo y el mundo sigue girando. Entonces, hay un cambio que tiene que producirse en la mente de cada venezolano. Cada venezolano tiene que producir un cambio mental. Y obviamente, aunado a eso, tienen que producirse cambios en Venezuela en lo político, en lo social, en lo económico. Tenemos que entender de una buena vez por todas que los tiempos del papá Estado se acabaron. Se acabaron los tiempos del papá Estado. Miren el fracaso del modelo. El modelo del papá Estado fracasó y ha fracasado en todos los países donde se ha intentado poner, no solamente en Venezuela, fracasó, ¿verdad? Luego, el cambio político, económico y social que tiene que venir en Venezuela y que es indetenible. Yo digo que eso va a venir porque va a venir. No hay fuerza que pueda detener ese deseo de cambio que tienen la mayoría de los venezolanos. El 90% de los venezolanos quiere que el país cambie para mejor, no para peor, para mejor, para que mejore la condición económica, la condición política, la condición social, emocional. Este es un país fracturado y dividido. No hay una sola familia en Venezuela que no esté fracturada. ¿Por qué? Porque tienen un hijo en Costa Rica, un hijo en Panamá, un hijo en Colombia, un hijo en Perú, un hijo en Chile. El esposo se fue y dejó a la esposa aquí, o la esposa se fue y dejó al esposo allá. O sea, bueno, eso tenemos que ver cómo lo recomponemos de alguna manera, ¿verdad? Entender que tan importante como el cambio político es el cambio económico. Y tiene que ir aparejado, cambio político y cambio económico. Si hay cambio político y no hay cambio económico, no hacemos nada. El modelo económico fracasó, el modelo político fracasó, y eso hay que reconocerlo, ¿entiendes? Entonces, entender eso e internalizar eso y luego hacerse la pregunta del $1.000.000. ¿Qué puedo hacer yo para que este país cambie? ¿Qué puedo hacer yo para que este país cambie? Porque yo también puedo hacer algo para que este país cambie, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Un país cambia cuando yo dejo de tirar basura en la calle. Dejo de comerme el semáforo. Un país cambia cuando yo dejo de comerme la luz del semáforo. Un país cambia cuando yo respeto el paso peatonal. Un país cambia cuando yo dejo de botar el agua. Un país, o sea, son pendejadas. Pero el país cambia cuando cada uno empieza a hacer esas vainitas chiquiticas que parece que no cuentan, pero que cuentan mucho. ¿Entiendes? Entonces,
Esperar que, no, es que el país va a cambiar. Yo voy a esperar que el país cambie para que cuando el país cambie, cambio yo. No, no, es a la inversa. Comencemos a cambiar nosotros y en la medida en que cada uno de nosotros cambie, el país va a cambiar. Su mensaje cortico a los periodistas en el mes del periodista. Seguir adelante. Hay grandes retos por delante. El periodismo no está muerto, ni va a morir, pero el periodismo tiene que actualizarse, tiene que ser sometido a ese proceso de reingeniería, ¿verdad? Y adaptarse a los nuevos tiempos. Yo creo que fue Darwin el que dijo que las especies que sobreviven son las especies que se adaptan a los cambios. Esas son las especies que sobreviven. La especie que no se adapta a los cambios desaparece, definitivamente desaparece. Entonces, esta especie de periodismo, ¿verdad?, tiene que adaptarse a los cambios, someterse a un proceso de reingeniería para que el periodismo siga siendo periodismo, ¿verdad?, y siga cumpliendo la gran misión y la gran tarea que tiene que hacer el periodismo. ¿Cuál es la misión que el periodismo tiene por delante y que va a seguir teniendo por delante siempre? Poner la verdad en manos de la gente. Duélale a quien le duela. Siempre va a haber gente interesada en que la verdad no se sepa. El trabajo del periodista, siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es poner la verdad en manos de la gente. Duélale a quien le duela, moleste a quien moleste, y perdóname la frase, y arréchese quien se arreche. Gracias, profe. Mi Gracias amor, por su qué tiempo. gusto, de verdad. No, gracias a ti. Contenta que nos haya Gracias a podido ti. compartir con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición del podcast de Táchira News. Será hasta el próximo domingo.